Hola, jóvenes, buenas tardes. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Creo que empezamos la clase. El tema que vamos a tratar hoy día corresponde a los tipos de esfuerzos que se presentan en una unión soldada, y vamos a ver sobre cómo se calcula o qué cálculos se realizan en la soldadura atópica respecto al cordón de soldadura. Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, nos referimos como esfuerzo a una fuerza interna que soporta una estructura, ¿no?, por acción de fuerzas externas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico una persona sentada en una silla, ¿no? Al sentarse esta persona en la silla, el peso de esta persona se va a distribuir en las cuatro patas de la silla, ¿no? Entonces, debido a este peso, las cuatro patas de la silla van a soportar un esfuerzo, ¿no? En este caso, como la persona está sentada, lo que hace es comprimir hacia el piso, ¿no?, en cada una de las patas. Entonces se produce una fuerza o un esfuerzo de compresión, ¿no? Si no hay cargas externas, entonces se produce solamente el esfuerzo por acción del peso de la persona, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esfuerzo, nos referimos, ¿no?, a la fuerza interna que soporta una estructura. En este caso, la estructura está formada por las patas de la silla, ¿no?, como resultado de fuerzas externas. En este caso, la fuerza externa va a ser el peso de la persona que se ha sentado en la silla, ¿no? Y en función a esto, es que las patas de la silla soportan un esfuerzo de compresión, ¿no? ¿Cuáles son los tipos de esfuerzos que se presentan en una estructura soldada o en cualquier elemento mecánico por acción de fuerzas externas, ¿no? Tenemos esfuerzos cortantes, esfuerzos de torsión, esfuerzo de tracción, esfuerzo de flexión y esfuerzo de compresión. Por ejemplo, acá tenemos, en el centro tenemos una estructura metálica, ¿no? Aquí está que se ha hecho para fabricar una casa. Entonces, las fuerzas o los esfuerzos que van a soportar las columnas de esta estructura son esfuerzos de compresión, porque están soportando el peso del techo y de las cargas externas del medio ambiente, ¿no?, del aire, por ejemplo. Entonces, las columnas van a estar sometidas a esfuerzos de compresión. Si vemos las vigas van a estar sometidas al esfuerzo de flexión, o sea, van a tender a pandearse, ¿no?, a doblarse. Entonces, eso se debe por acción de fuerzas de flexión, ¿no? Y también van a estar sometidas, estas vigas pueden estar sometidas a esfuerzos de cortantes o también a esfuerzos de tracción, ¿no? Entonces, los esfuerzos que se utilizan generalmente en mecánica o en todo lo que es estructuras metálicas, siempre van a escuchar ustedes a qué va a estar sometida esa parte de la estructura, ¿no? Entonces van a decir al esfuerzo cortante, al esfuerzo de torsión, al esfuerzo de tracción, esfuerzo de flexión y esfuerzo de compresión, ¿no? Entonces hay que tener una idea clara respecto a estos tipos de esfuerzos, ¿no? Y más o menos ustedes, observando la gráfica, se van a dar cuenta cómo se comportan, ¿no?, las fuerzas que producen estos tipos de esfuerzos. Entonces, ¿qué es un esfuerzo cortante? Es importante siempre tener grabado en la mente esto, porque en mecánica mucho se trabaja con estos términos, ¿no? ¿Qué es un esfuerzo cortante? Es un esfuerzo interno que resulta de tensiones paralelas o fuerzas paralelas en la sección transversal de por ejemplo, en este caso, un prisma mecánico, que puede ser, por ejemplo, una viga
o una columna. Si observamos el gráfico, Todo arriba es de ese material, pues. Es antiguo, ¿no? sí, es antiguo. Si observamos el gráfico, acá vamos a ver que este elemento metálico va a estar Ahí, sometido. en el baño de mujeres más. A ver su audio. Entonces van a ver las fuerzas que van a actuar sobre este elemento, van a estar en forma paralela a la sección transversal del elemento. Entonces, cuando las fuerzas actúen y en sentido contrario, ¿no? Entonces, cuando actúan estas fuerzas, se va a producir como un corte, ¿no? Un corte en este elemento. Una forma más didáctica que se puede observar es, si ustedes van a partir una naranja, van a partir una manzana con un cuchillo, ¿no? Ahí están aplicando una fuerza cortante, ¿no? Entonces, la manzana va a estar sometida al esfuerzo cortante, porque por acción del cuchillo, lo van a cortar en 2, 3, 4, o el número de partes que ustedes quieran, ¿no? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, unas vigas metálicas, ¿no? Estas vigas metálicas van a estar sometidas a esfuerzos cortantes, porque se van a producir fuerzas que van a tender a cortar el elemento, ¿no? Eso se conoce como esfuerzo cortante. Si vemos o queremos definir qué es un esfuerzo de torsión, las fuerzas que actúan sobre un objeto sometido a torsión siempre tratan de retorcerlo, de girarlo en dirección contraria con respecto a su eje, ¿no? Entonces, por ejemplo, una forma didáctica de poder tener definido qué es un esfuerzo de torsión. Si ustedes lavan su ropa para secarla o para exprimir el agua, lo que hacen es someterla a un esfuerzo de torsión, ¿no? Agarran y en sentido contrario lo exprimen y el exceso de agua cae, ¿no? Entonces, eso se conoce como esfuerzo de torsión. Entonces ya tenemos el concepto de lo que es un esfuerzo de corte, cuál es el esfuerzo de torsión, ¿no? Que es producir unas fuerzas que actúan sobre el objeto, de manera que tratamos de torcerlo, ¿no? O retorcerlo, como también se conoce, ¿no? Entonces, se dice que ese elemento está sometido a un esfuerzo de torsión. ¿Qué es un esfuerzo de tracción? Un esfuerzo de tracción, o se denomina tracción, al esfuerzo interno a que está sometido un cuerpo por aplicación de dos fuerzas que actúan en sentido opuesto o que tienden a estirarlo, ¿no? Entonces acá tenemos el elemento, tenemos dos fuerzas en sentido contrario, lo que hacemos es estirarlo, ¿no? Entonces eso se conoce como esfuerzo de tracción, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una viga que está sometida a cargas y hay elementos que están sometidos a esfuerzos de tracción, ¿no? Todo lo que está de rojo, por ejemplo, lo que está de rojo está sometido a tracción, ¿no? O a tensión, perdón, ¿no? Todo lo que está de rojo está sometido a esfuerzo de tensión. Quiere decir que hay fuerzas que lo están estirando, ¿no? Estirando. Entonces, ahí definimos lo que es un esfuerzo de tracción. Cuando hablamos de un esfuerzo de tracción, quiere decir que lo estamos traccionando, que lo estamos estirando. Continuamos. ¿Qué es un esfuerzo de flexión? ¿Cuándo se dice que hay flexión? La flexión, a ver su audio. ¿Qué? Chucha llama concha de su madre. Hey, tu audio. Me ayuda tu audio, por Acabáselo. favor, para escuchar la clase. Por favor, apaguen su audio para poder continuar. ¿Qué es un esfuerzo de flexión? La flexión es la acción o el efecto para hacer que un cuerpo se doble, ¿no? En alguno de sus miembros. La combinación de las fuerzas de tracción y de compresión que se desarrollan en la sección transversal de un elemento estructural que generalmente nos hace que haya una fuerza transversal. Por ejemplo, acá tenemos en el gráfico, miren, ¿no? Tenemos acá que estamos doblando una barra,
Entonces lo estamos sometiendo a una fuerza de flexión, ¿no? A un esfuerzo de flexión. Lo mismo, acá en estas estructuras, ¿no? Tenemos una viga que por acción de una fuerza externa tiende a pandearse, Ok. tiende a pandearse, ¿no? A doblarse. Entonces se dice que eso está sometido a un esfuerzo de flexión. Mario, no sé qué la oí. Entonces, acá estamos definiendo lo que es un esfuerzo de flexión. Un esfuerzo de flexión se produce cuando tratamos de doblar, en este caso una barra metálica, ¿no? Y lo que estamos haciendo es doblarla, ¿no? Entonces se dice que se está flexionando. El esfuerzo de compresión se refiere a que cuando hay dos fuerzas que actúan sobre un elemento, pero están en sentido contrario, lo que tienden es a comprimirlo, ¿no? A comprimirlo. Es por eso que esto se conoce como fuerza de compresión, ¿no? Generalmente, este tipo de fuerzas están sometidas a las columnas, ¿no? Las columnas de una estructura siempre están sometidas a ese esfuerzo de compresión. Que en otras formas, si lo queremos decir, es trata de aplastar al elemento, ¿no? Entonces, a eso se refiere esfuerzo de compresión. Entonces, con esto estamos definiendo los tipos de esfuerzo. Por ejemplo, acá tenemos una estructura, ¿no? Lo que muchas veces hay en un parque infantil, ¿no? Un columpio. Un columpio. Cada uno de los elementos que conforman esta estructura de un columpio están sometidos a esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, las cadenas o los cables que sujetan al columpio para balancearse están sometidos a ¿qué tipo de esfuerzos? A esfuerzo de tracción. ¿Por qué? Porque hace que por el peso de la persona estas cadenas se estiren, ¿no? Se estiren. Entonces quiere decir que se está traccionando, ¿no? Si vemos la viga de esta estructura, ¿no? Donde está colgado el columpio, acá se produce un esfuerzo de flexión, ¿no? Porque por acción del peso de la persona que se está columpiando, esta viga se puede doblar, ¿no? Se puede doblar, si es que no se ha hecho el diseño correcto de la sección de esta viga, ¿no? Entonces se puede doblar. Esfuerzo cortante, aquí estará sometido los apoyos de la viga, ¿no? Que está sujeto o está sujetada a la columna, a las columnas o a las patas de esta estructura metálica, ¿no? Entonces ahí se va a producir una fuerza de corte. Entonces quiere decir que ahí se produce el cizallamiento o esfuerzo cortante, ¿no? Los parantes o las patas de esta estructura están sometidos al esfuerzo de compresión, ¿no? Porque por acción de las fuerzas, estas tienden a fijarla en el piso, ¿no? Y lo que hace es que estos parantes están sometidos a esfuerzos de compresión. Lo mismo, este elemento de los soportes del columpio, ¿no? Está sometido a esfuerzo de tracción. Porque por ejemplo, esta viguita o este elemento, lo que hace es no permitir que las patas se abran, ¿no? Que no se abran. Entonces, al no permitir que las patas no se abran, están sometidos a esfuerzo de tracción, ¿no? Lo está estirando, ¿no? Entonces, a esto se refiere, o aquí podemos identificar los tipos de esfuerzos que hemos estado definiendo, ¿no? Entonces, en esta estructura tenemos esfuerzo de tracción, flexión, cortante, compresión y tracción. Acá generalmente no hay esfuerzo de torsión, ¿no? De torsión. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Está entendible?
Sí, profesor, se entiende. Correcto. Entonces, ya tenemos definido lo que son esfuerzos de tracción, flexión, esfuerzo cortante, esfuerzos de compresión, esfuerzos de tracción y esfuerzos de torsión, ¿no? Generalmente el esfuerzo de torsión se presentan en los ejes, ¿no? En los ejes generalmente de un motor eléctrico o o en el torno también, ¿no? Generalmente giran a alta velocidad. Entonces, si hay una fuerza que se opone a ese giro, lo que hace va a hacer que ese elemento tenga un esfuerzo de torsión, ¿no? Como si lo estuviera exprimiendo, ¿no? Entonces, a eso se refiere el esfuerzo de torsión. Por ejemplo, ¿a qué fuerza está sometida esta estructura metálica? ¿No? Acá tenemos una estructura, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 niveles. Los esfuerzos de flexión generalmente van a estar sometidos a todo lo que son vigas, ¿no? Vigas que están entre columna y columna, ¿no? Y la unión entre la viga y la columna, por acción del esfuerzo que se une en este punto de intersección, va a haber esfuerzo cortante, ¿no? ¿Dónde va a haber esfuerzo de compresión? Hemos visto que el esfuerzo de compresión se da en las columnas, ¿no? En las columnas, ¿no? Tracción es cuando estiramos, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, esta viga también puede estar sometida al esfuerzo de tracción, ¿no? Y torsión, que casi en estructuras metálicas hay muy pocos elementos se someten al esfuerzo de torsión. Eso no quiere decir que no lo hay, porque hay fuerzas estáticas y hay fuerzas dinámicas. Y por acción de fuerzas dinámicas, a veces se producen casi todos estos tipos de esfuerzos. Entonces, podemos definir qué es una fuerza externa en una estructura. Una fuerza externa es aquella que actúa directamente sobre la estructura como un componente lateral o en su cimentación, tales como en sismos, en vientos, en condiciones accidentales, o el mismo peso propio, el peso muerto y la carga viva que tiene una estructura, ¿no? Por ejemplo, si vamos a diseñar un tijeral para un taller o para un coliseo, pongan. Entonces, al diseñar ese tijeral, tenemos que saber qué tipo de sección de los elementos estructurales vamos a comprar, ¿no? Si va a ser de 2 pulgadas, de 3 pulgadas, ¿no? De media pulgada. Entonces, todo eso se hace el diseño en base al tipo de fuerzas que van a actuar sobre esa estructura, ¿no? Por ejemplo, en las estructuras metálicas generalmente grandes, se tiene en cuenta siempre la fuerza externa del viento, que es demasiado intensa, generalmente en ciudades o en sitios donde la corriente de aire es fuerte, entonces la fuerza del viento que se aplica en una estructura metálica, generalmente para el techado, es bastante fuerte. Entonces, muchas estructuras de coliseos se han caído porque no se ha calculado correctamente en función a la fuerza del viento, ¿no? Entonces, asimismo también al peso mismo de la estructura, que es un peso muerto, o también puede ser una carga viva, ¿no? Que actúa en toda la estructura metálica. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, en este gráfico, los tipos de fuerzas o cargas por acciones externas, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Carga viva, que generalmente puede ser por el número de personas que van a estar en este nivel, pues se tiene en cuenta mucho el aforo, el número de personas que pueden estar en este ambiente, ¿no? Tenemos el peso propio de la estructura, que está conformado por todo el peso que se obtiene a la hora que fabricamos una estructura metálica, ¿no? Todos los elementos que componen la estructura tienen un peso propio, ¿no? Entonces, todo lo que es las columnas, ¿no? Los impermeabilizantes, las calaminas o lo que se ponga para cubrir esta estructura tiene un peso, ¿no?
Y eso hace que esta estructura tenga un peso determinado, ¿no? Lo mismo el empuje de los suelos o de la cimentación. De la cimentación también tiene bastante importancia, ¿no? Es por eso que si vamos a construir una casa de 2, 3 pisos, siempre la estructura para la cimentación es bastante robusta, ¿no? Entonces no van a poner fierro de medias. Generalmente ponen fierro de construcción, si va a ser de 3, 4 pisos, van a poner fierro de construcción de 1 pulgada, pulgada y media, ¿no? Que va a ir en todo lo que es la cimentación, ¿no? Entonces acá tenemos todos los tipos de cargas que actúan en esta estructura metálica y lo que debe tenerse en cuenta a la hora de diseñar esta estructura. ¿Y por qué se tienen en cuenta estas fuerzas externas? Porque a la hora de que voy a unir todos los elementos que conforman la estructura, generalmente esos tipos de unión pueden ser soldadas, pueden ser remachadas o pueden ser atornilladas. Si son soldadas, entonces el cordón de soldadura tiene que soportar ese tipo de esfuerzos que se presentan en esta estructura. Si no, esa unión soldada se fatiga, falla y se rompe, ¿no? Entonces, es por eso que debemos tener en cuenta siempre estos conceptos. Entonces, si vamos a hacer el cálculo de resistencia de una unión soldada, vamos a empezar con el cálculo para uniones soldadas de tipo a tope, ¿no? Soldadores a tope. Entonces, si calculamos la resistencia de que va a estar sometida ese elemento, hemos visto que pueden estar sometidos a esfuerzos o resistencias de tracción, de compresión, de corte, ¿no? Si vemos acá, con respecto al esfuerzo de tracción, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un acero, en este caso tenemos un acero tipo 37, el esfuerzo que soporta ese acero va a ser entre 360 y 440 newton por milímetro cuadrado. Recién, si se sobrepasa de este tipo de esfuerzos que te da el fabricante, entonces se produce una deformación en ese elemento y tiende a la ruptura. Entonces, si yo voy a diseñar, ¿no? En base a este esfuerzo de tracción, tengo que hacerlo por debajo de estos valores que nos da el fabricante, ¿no? Generalmente el fabricante nos da este tipo de esfuerzos, ¿no? Esfuerzos de corte, esfuerzos de tracción, de compresión, de flexión, a que pueden soportar ese elemento que nos están vendiendo, ¿no? Entonces, si definimos la resistencia de tracción o el esfuerzo de tracción, se puede definir como el límite mínimo de una tensión que se presenta en un elemento, ¿no? Entonces, acá tenemos los términos que se utilizan generalmente: la fuerza se está dada en unidades de newtons, el área, que es la superficie o la sección transversal del elemento, ¿no? El sigma nos representa el esfuerzo que puede ser a la tracción, a la compresión o a la flexión, ¿no? El tau es un esfuerzo por cizallamiento o por torsión, ¿no? Estas son letras griegas que denominan estos tipos de esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, este es sigma, este es tau y este es ni, ¿no? Entonces, ni es igual, esto nos indica que hay siempre un índice de seguridad. Entonces, si yo estoy diseñando un elemento o una estructura, siempre tengo que tener en cuenta un factor o un índice que me da la seguridad de que este elemento no va a fallar. Entonces, es por eso que en mecánica mucho se trabaja con coeficientes de seguridad o con índices de seguridad. Y esto está basado en el tipo de trabajo que va a realizar esa estructura, ¿no? Por ejemplo, si es un ascensor, si es un techado, un tijeral, los coeficientes de seguridad son bastante altos, porque eso nos da cierta seguridad de que esa estructura o ese elemento no falle, ¿no? Entonces, si hacemos el cálculo, ¿no? Tenemos acá el tipo de elementos que se utilizan para hacer el cálculo en base al tipo de esfuerzo de tracción o de compresión o de flexión, ¿no? Entonces, el índice de seguridad, siempre en mecánica se trabaja
con estas curvas, ¿no? Que esto capaz lo van a ver, lo van a ver en resistencias materiales. Finalmente esto está dado por la ley de Hooke, donde nos muestra los puntos críticos que sufre un elemento metálico por acción de esfuerzos. Por ejemplo, acá un esfuerzo de tensión, ¿no? Entonces, se puede ir deformando o se puede ir alargando determinada cantidad de longitud. Si pasa esa longitud, entonces va hasta el punto máximo y viene el esfuerzo de rotura, ¿no? Se rompe, ¿no? Entonces, como les decía, el índice de seguridad en ingeniería, generalmente en ingeniería mecánica, es de 1,5 a 3, ¿no? Que son factores adimensionales, no tienen unidad de medida, son coeficientes, ¿no? Y esto nos da la tensión límite aplicable y que depende generalmente del tipo de esfuerzo que va a estar sometido ese elemento metálico, ¿no? O elemento estructural. Hemos visto los tipos de fuerzas externas que hay, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una tijera que quiere cortar este elemento. Entonces, ¿acá qué tipo de esfuerzo se presenta? Un esfuerzo de corte, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una cizalla, tenemos una plancha de un 20 de acero y queremos cortarla, esa plancha, nos vamos a la cizalla, ¿no? O también nos vamos al uso de las tijeras hojalateras, aunque eso es demasiado trabajo. Entonces, al cortar esa plancha, lo que estamos provocando ahí es un esfuerzo de corte, ¿no? Estamos cizallando. Si tenemos un resorte y comprimimos el resorte, lo que estamos produciendo acá es un esfuerzo de compresión, ¿no? Un esfuerzo de compresión. Estamos comprimiendo el resorte. Por ejemplo, esto es lo que pasa en los resortes que están en los carros, ¿no? En los carros. Y si tenemos un determinado elemento que está sometido a fuerzas externas, ya nos queda poco tiempo, vamos avanzando. Si no acabamos, vuelven a ingresar al link para poder terminar lo que falta, ¿no? Pero vamos a ver si en estos minutos que nos quedan podemos culminar, ¿no? Entonces acá tenemos las clases de fuerzas a que están sometidas los elementos, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, un elemento que está sometido a un esfuerzo. Se dice que sobre 1 milímetro cuadrado se aplica un esfuerzo. Esto quiere decir que el área donde se aplica esa fuerza externa es generalmente está dada en milímetros cuadrados, ¿no? Y el producto del área por la fuerza nos da el esfuerzo, ¿no? O sea, el esfuerzo es igual al área de la superficie donde se aplica la fuerza por la fuerza, ¿no? Entonces los esfuerzos generalmente pueden ser estáticos, pueden ser variables o pueden ser eléctricos, ¿no? Por ejemplo, un tipo de esfuerzo estático es cuando tenemos un monumento en una plaza de armas, ¿no? Ese monumento está sometido a una carga, ¿no? Que es el peso del monumento. Y eso se conoce como carga estática. Ahí está, por tiempo de tiempo, ¿no? ¿Cuándo se dice que es un esfuerzo eléctrico? Cuando se produce una carga y una descarga. Por ejemplo, una cadena de grúa, ¿no? Subimos y bajamos peso, entonces ahí se está produciendo una carga y una descarga. Se dice que está sometido a un esfuerzo eléctrico. ¿Y cuándo es un esfuerzo variable? Cuando está sometido a tracción y compresión. Por ejemplo, la biela de un motor de un carro, ¿no? Entonces, esta biela produce esfuerzos de compresión y de tracción, ¿no? Entonces, a eso se refieren los tipos de esfuerzos admisibles en base a la acción de las fuerzas, ¿no? En resumen, podemos decir que el esfuerzo es igual, el esfuerzo de trabajo es igual a la tensión límite
sobre el índice de seguridad, ¿no? Y el esfuerzo podemos decir que es igual al área o superficie por la fuerza que se aplica en esta área, ¿no? Entonces, acá tenemos los diferentes tipos de esfuerzos, ¿no? Bien, y podemos hacer los cálculos respectivos. Ahí estoy dejando una práctica, la práctica número 5, que consiste en calcular los esfuerzos para diferentes tipos de elementos mecánicos, ¿no? Cualquier duda lo pueden hacer por el WhatsApp, ¿no? Para poder explicarles con más detenimiento, ¿no? El otro punto que tenemos que tratar es respecto a la soldadura de tope, ¿no? Ya hemos hablado generalmente de los tipos de juntas soldadas, ¿no? Y hemos visto que cuando es una junta tope, cuando tenemos dos elementos y sus caras son paralelas, y ahí vamos a aplicar el cordón de soldadura, ¿no? Entonces, ahí decimos que se están produciendo soldadura a tope, ¿no? Lo mismo si se utilizan también en juntas en T, ¿no? Tengo acá dos elementos que están en forma de T y los voy a unir por un cordón de soldadura, y este tipo de soldadura va a ser soldadura a tope, pero, ¿no? En forma de T. Lo mismo, si tenemos dos tubos, ¿no? Y los voy a soldar, entonces acá voy a hacer el cordón de soldadura en forma de una V, acampanada, ¿no? Entonces esto se conoce como juntas acampanadas a tope, ¿no? A tope. Y los tipos de penetración que se producen acá generalmente pueden ser penetración total y penetración parcial, ¿no? Cuando se dice que es total, cuando hacemos el biselado completo y dejamos una cierta raíz, ¿no? Cierta dimensión de raíz, de tal manera que penetre todo el cordón de soldadura, ¿no? Entonces, el biselado puede ser en B, puede ser en media B, ¿no? Puede ser en J, en U, bueno, ya hemos visto los tipos de biselados y cuando se produce la junta soldada a tope, ¿no? En general, este tipo de ejecuciones se realiza generalmente para espesores que varían entre 0,8 y 3 milímetros, ¿no? Y 3 milímetros. Acá tenemos otro tipo de penetración. Ya hemos visto los diferentes biselados que tenemos. La soldadura tiene penetración total o parcial y depende de los espesores de los elementos y si la soldadura se realiza en uno o en los dos lados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos rectangular, cuando la cara es paralela, las caras son paralelas, ¿no? Cuando en B simple, en W, en U, en W, ¿no? Y así tenemos los diferentes tipos de biselado que nos va a dar la correspondiente volumen donde vamos a hacer el depósito de soldadura y estas juntas se queden correctamente soldadas, ¿no? Entonces, generalmente acá debemos hacer un cálculo del área de soldadura. Si no nos alcanza hoy el tiempo, en la próxima clase vamos a hacer todo con respecto a lo que son cálculos de cordones de soldadura, ¿no? Soldaduras a tope, acá tenemos gráficos, los tipos de biselados y dónde va a depositar el cordón de soldadura, ¿no? Todo esto está normalizado, ¿no? Todo esto está normalizado, ¿no? Entonces, acá tenemos especificaciones reglamentarias, ¿no? ¿Cuál es el espesor mínimo? Y cuál es el espesor de la garganta del cordón de soldadura, ¿no? Cuando son juntas acampanadas, ¿no? Y vamos a ver acá, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Dice, dos placas de espesor de 12 milímetros y un ancho de 25 centímetros se unen mediante una soldadura a tope. Si la tensión de trabajo para la soldadura es de 900 kiloponios por centímetro cuadrado, calcular la fuerza de tracción que podrán ser aplicadas en estas dos placas, ¿no? Acá tenemos las dos placas que vamos a soldar, vamos a aplicar el cordón de soldadura, están sometidas a este tipo de fuerzas, ¿no? En este cordón, ¿qué tipo de fuerza se va a presentar? El esfuerzo de tracción, ¿no? Porque las fuerzas están en sentido contrario, que dice que lo estamos
estirando, ¿no? Entonces, por definición, sabemos que el esfuerzo, en este caso de tracción, es igual a la fuerza que se está aplicando sobre el área de la sección transversal que está sometido a esta fuerza, ¿no? Entonces, el área, como es un rectángulo, el área va a ser igual a B, que es el ancho de la platina, por el espesor de la platina, que es C, ¿no? B por E. Estos datos me dan 25 por 1,2 milímetros y me da que el área es de 32 centímetros, ¿no? Si la fuerza es de 900 kilopoldios por centímetro cuadrado, ¿no? Y lo multiplicamos, este esfuerzo, por el área, nos va a dar que la fuerza que se está aplicando es de 27.000 kilopoldios, ¿no? Como ven, estamos aplicando esta fórmula sencilla, despejamos la fórmula y encontramos el dato que nos están pidiendo. En este caso me están pidiendo la fuerza, despejo la fuerza, este es igual a sigma, ¿no? Por el área, el sigma o el esfuerzo es de 900 kp por centímetro cuadrado por el área que es 30 centímetros cuadrados, y esto me va a dar que la fuerza que se está aplicando es de 27 kp, ¿no? Como ven, es bastante sencillo el cálculo. Hay cálculos más complejos, pero vamos a hacer siempre lo más sencillo. La idea, lo importante es que ustedes sepan que es un esfuerzo de tracción, que es ¿no? Un esfuerzo de compresión, de corte, de flexión, y cómo se puede hacer pequeños cálculos, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? Ninguna, profesor. Cualquier duda, que siempre las hay, la pueden hacer por el WhatsApp y yo les explico ¿no? Porque hay muchos que a veces no preguntan en las clases, pero en forma personal pueden hacer las preguntas, ¿no? ¿No? Lo que más